vamos a compartir con ustedes y hemos podido ver también la introducción de lo que fue el reto de los 21 sábados. Ya vamos 10, quizás salteándonos por algunos temas de radio, pero vamos a continuar hasta llegar a los 21 sábados de los retos. Y el tema del día de hoy se titula, Fernando, Escogidos por Dios. Y vamos a poder leer la porción de la palabra que tenemos para el día de hoy, y está en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 3. La palabra de Dios dice así, Fernando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El verso 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una idea importante, una parte importante que todo cristiano debe saber y reconocer, y que es algo básico para nuestra fe, es que nosotros somos escogidos por Dios. Recuerde que Él es quien nos llamó, y así como nos llamó, Él va a completar la obra que ha iniciado en cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo es que Dios me ha llamado o me ha escogido? Recuerda, Él preparó todo desde antes de la fundación del mundo, y durante el tiempo de gracia en Jesucristo lo hizo posible a través de su vida, muerte y también resurrección. Entonces, Él nos escogió, es el tema de hoy. Pero Fernando, ¿a qué nos referimos cuando decimos que Él nos escogió? Ser escogidos, hermanos, significa que alguien te escoja, ¿sí? Y en la voluntad de Dios, que todos los hombres seamos salvos. Y para ese propósito Dios pagó la vida de su propio Hijo, de su Hijo único, ¿sí? Y para llamarnos escogidos a través de su salvación. La salvación es la opción que Dios nos pone, ¿sí? Su voluntad. Para que todo hombre, por lo tanto, en cuanto a la salvación, todos los hombres han sido escogidos por Él, por nuestro Dios. Es cierto, Fernando, pero no todos los hombres y mujeres que quizás reciben este llamado aceptan la oferta, y el resultado que ellos van a obtener por no aceptar este llamado es que se perderán. No es cuestión de gente escogiendo a Dios, sino que Dios escogiéndolos a ellos. Así es que Él escogió a todos los hombres para salvación y para un propósito en su vida, pero muchos de ellos no aceptan esa oferta. Entonces, ¿para qué fuimos escogidos? Lo vamos a aprender el día de hoy. Vamos comenzando por el punto número 1. ¿Por qué entonces hemos sido escogidos según el tema de hoy? Escogidos por Dios por una nueva y mejor esperanza. Y hay una esperanza en Jesucristo, una nueva y mejor esperanza para nosotros que hemos nacido siendo esclavos tal vez del pecado que hemos sido heredados a través de nuestros primeros padres, que a través de la humanidad y las generaciones se han venido dando a causa de mucha angustia, enemistad entre nosotros mismos, entre las personas. Muy bien. Ahora recuerde que hay esperanza de salir del pecado, de ese pecado que asediaba en nuestra vida, y comenzar una vida victoriosa, una vida donde no estemos ya bajo el pecado ni atados al pecado. Podemos entrar en una vida completamente nueva cuando nosotros decidimos tener las virtudes de Cristo en nuestra vida, y de alguna manera el Señor va a hacer que su voluntad se refleje en nuestra vida y no nosotros quizás actuar por nuestra propia cuenta. Recuerde que no hay mejor llamado ni mejor vida que el llamado celestial que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Piensa cuán increíbles cosas nos espera a ti, Fernando, a mí, si decidimos grabar esta palabra que estamos aprendiendo, que el Señor nos ha llamado para una mejor esperanza, y pues hay que aprovechar esta palabra que el Señor nos da a conocer. Cada persona que siente el llamado de Dios en su corazón debe seguir este llamado porque es la elección que Dios nos ha dado, ¿sí? Y como dice su palabra en 2 Corintios 5:17,
Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ese es el primer punto de por qué usted y yo fuimos escogidos, llamados. Es porque el Señor nos quiere hacer vivir en una nueva esperanza, alejados del pecado. Muy bien. Pero hay una segunda característica para el cual usted fue llamado. Escogidos para ser discípulos de Jesús. ¿Cuántos quieren ser discípulos de Jesús? Aquellos que no conocen de Dios, ¿sí? Porque esta palabra es para ustedes, ¿sí? Debes aceptar ser discipulado por nuestro Salvador. Recuerde que Dios nos pregunta Dios no nos pregunta quizás de nuestro pecado, de nuestro pasado familiar o por aquello que podemos lograr por nuestra propia cuenta. Él nos llama para ser discípulos de Jesús. Dios puede hacer una obra en los discípulos. Recuerde, y esta obra empieza cuando atravesamos la puerta hacia el discipulado, donde abandonamos todo lo propio y entregamos nuestra vida y también nuestro corazón al servicio de nuestro Dios, tal y como lo dice en Primera de Pedro, la palabra del Señor, capítulo 1, versículo 3 y 4. Y la palabra dice así, queridos hermanos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los siglos en los cielos para vosotros. Escuchamos entonces la palabra aquí. Ya vamos aprendiendo a dos características de por qué usted fue llamado. Número 1, para una nueva esperanza. Número 2, para ser discípulos del Señor. Para ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Esos discípulos que quizás hace unos ¿cuántos años atrás, Fernando? Más de 2000 años atrás. Desde ahí hay muchas personas que decidieron acercarse a Cristo y no volver atrás, y siguen esa enseñanza, ¿sí? Y han ido enseñando a sus hijos, esos hijos a sus hijos, y la cadena sigue. La decisión de aceptar ese llamado, el que nos escoja esté en nosotros también. Él nos ha llamado a todos, y de eso se trata el tercer punto. El primero decía que hemos sido llamados para una nueva esperanza. El segundo, para ser sus discípulos. Pero el tercero, ahí viene, que es para todos. Elegidos para una salvación más profunda. Una salvación más profunda. Se necesita tiempo, hermanos, para ser totalmente salvos y para manifestar la plenitud de esta nueva creación. Es por ello que debemos usar el tiempo y las oportunidades que Dios nos da. ¿Cómo es esto? Si Dios te permite servir a Dios en este tiempo, aprovéchalo. Todo lo que Dios envía a nuestro camino sirve para llegar a una salvación más profunda. Él puede crear una obra gloriosa en aquellos que son fieles a su llamado. Uno no puede encontrar esta oportunidad gloriosa en un mismo o en otros lugares o en otras fuentes, ¿no? O en lugares de oscuridad. Ahí no puedes encontrar este llamado. Simplemente el Señor puede cruzarte como le cruzó a Pablo. Claro, y de ese lugar oscuro, de ese lugar donde nadie quizás podía llegar, de ahí lo salvó. Pero hay que entender algunos puntos acerca de esta salvación profunda. Y la primera es que la gracia no es por obras, pero sin embargo nuestra fe debe estar acompañada por obras. Algo que debemos tener muy claro respecto a la gracia de Dios es que no tiene nada que ver con obras o con méritos que el hombre puede hacer, ¿no? Imaginemos por un momento que la salvación del hombre se dé por consecuencia o pago de Dios por buenas obras. Por ejemplo, si Dios te pagara por hacer buenas obras, no tendría mucho sentido, ¿no? Porque todos lo harían por algún beneficio propio. O por jactarse, quizás un ejemplo, uno dice, no, yo soy muy religioso, yo soy una persona que va a los cultos todos los domingos, yo doy mis ofrendas, no hablo malas palabras, pero recuerde que todo eso simplemente no le gana la gracia de Dios, porque no es por obras para que usted hoy o mi persona o la de Fernando nos jactemos, pero sin embargo por fe también hacemos frutos dignos de arrepentimiento. Pero escuchemos primero esta primera parte, que la gracia
y la salvación no es por obras, según Efesios 2:9. 2:9. Lecturamos. No por obras, hermanos, ¿sí? Para que nadie se gloríe, ¿sí? Si usted es una persona devota, caritativa, compasiva, fiel con sus ofrendas, ofrenda a la radio, ofrenda a su iglesia, la gloria es para aquello lo que hace, ¿sí? Pero recuerde, no somos salvos por las obras para que nadie se pueda jactar, ¿sí? Entonces, hermanos, no diga yo estoy ofrendando a la radio y estoy salvo. Muy bien, entonces estaríamos engañándonos. Entonces, recuerde, no tampoco nos pongamos, entonces no doy o no hago nada. No, porque recuerde que el punto decía que la gracia y la salvación es por gracia y que nosotros somos salvos, no por obras, pero una fe debe estar fundada también en las obras que nacen en nuestro corazón para el Señor. Vamos a ver algunos ejemplos en donde la gracia de Dios sobrepasó las obras de los hombres. Noé es el primer hombre. Génesis 6:8. Lecturamos, Fernando, rápidamente. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Noé, dice la palabra del Señor, que halló gracia ante los ojos de nuestro Dios. De toda la humanidad que quizás había sobre la faz de la tierra, solo la familia de Noé y Noé se salvaron. ¿Pero por qué? ¿Por el mérito de Noé? No, sino por la gracia de Dios. Pues recuerde que él no hizo nada, ni tampoco fue un hombre que quizás no merecía el ser salvo, pero la gracia de Dios hizo que la familia e incluso el mismo Noé sean salvos por la gracia de Dios. Hay otro hombre que nos menciona la palabra que donde la gracia de Dios fue mucho más fuerte que las obras que él hizo. Abraham, hermanos, acuérdense. Ahora veamos el caso de Abraham. Fue la gracia de Dios que lo sacó de Ur de los caldeos, un pueblo idólatra, un pueblo politeísta, ¿no? Un pueblo que tenía muchos dioses, para ser patriarca y del pueblo escogido. Imagínense, ¿qué hizo Abraham para que Dios se fijara en él? No hizo nada, ¿sí? Solo fue la gracia de Dios, favor no merecido. Gloria a Dios. Pablo. El siguiente es Pablo. Vemos a Pablo, un hombre que quizás perseguía a los cristianos. Físicamente o digamos intelectualmente era un hombre muy inteligente, muy sabio, había estudiado muchas cosas, pero todo eso no le sirvió para que la gracia de Dios llegara a su vida. La Biblia dice que fue un instrumento escogido para que pueda llevar el nombre del Señor a aquellos lugares incluso que los otros discípulos no habían podido llegar. Pero ¿fue por sus méritos? ¿Fue por todo lo que él había aprendido y sabido? No, sino fue la gracia de Dios y su favor, el cual no merecía quizás que Pablo sea salvo, pero por gracia fue salvo para llevar la palabra a los rincones que quizás no pudieron llegar los demás. Hay una palabra de Dios en Santiago 2:17 que dice así: así también la fe si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Aquí es lo que vamos a poder cerrar este punto acerca de la salvación. Recuerde que nosotros, la Biblia nos hace un ejemplo. Dice: así como un cuerpo sin el espíritu estuviera muerto, así también nuestra fe sin obras está muerta. Entonces, recuerde que usted es salvo por la gracia del Señor, pero que esa gracia, ese amor que a usted le llegó, también le pueda reflejar en las obras que pueda hacer, pero no para que se jacte, no para que diga que da más o hace más, sino para que la gloria de Dios se mueva. Así como por gracia recibieron, por gracia también aprendan a dar. Pero hay otra característica, que la gracia del Señor es una gracia que convence a los hombres de pecado. Una gracia que convence de pecado. ¿Cómo así, Fernando? Ningún hombre puede convencerse a sí mismo del pecado, ¿no? Ningún hombre puede convencer a otro de pecado. Ciertamente Dios puede usar a los hombres como instrumentos útiles, pero es Dios, no el hombre, que convence de pecado. Sí, en cortas palabras, el hombre por sí solo no puede salvarse. Muy bien. Necesita de Dios. Necesita de Dios, y a través del Espíritu Santo el hombre es quien se convencerá de pecado con la ayuda del Espíritu Santo. Es lo que hace la gracia, convence a los hombres de pecado. Y lo dice Juan 16:7 al 8.
Pero dice la palabra: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gloria a Dios. Es lo que hace la gracia de Dios. Para una salvación tan grande, la gracia de Dios convence de pecado a los hombres. Recuerde que un hombre convertido al Señor es aquel que el Espíritu Santo lo convenció que estaba por un mal camino. Es verdad que el Señor va a usar a personas para poder llevar un mensaje, pero no te cambia la persona, sino lo que el Señor está haciendo a través de esa persona. Lo volvemos a repetir una y otra vez. El que convierte de pecados, el que los ayuda a darse cuenta, es nuestro Dios, porque para eso es la gracia de Dios, para convencer a los hombres de pecado. Amén. Y el punto 3 es por la gracia que se nos otorga el perdón de vuestros pecados. Gloria a Dios. Un tercer y último punto que vamos a ver acerca de la gracia de Dios es que por gracia se nos otorga el perdón de vuestros pecados. En las Escrituras, con frecuencia el perdón de Dios está asociado directamente con la palabra gracia, que se refiere al favor inmerecido que recibimos de parte de Dios. Muy bien. Y también está ligada a la gracia la palabra regalo, algo que usted no merece, pero que el Señor en su infinito amor y misericordia nos lo da. Nos da el perdón y la vida eterna. Entonces, amados hermanos, ustedes en este día han escuchado el tema número 10, escogidos por Dios. Y hemos sido escogidos por Dios, lo hacemos rápidamente como una retroalimentación, es que hemos sido escogidos para una nueva esperanza. Número 2, para ser discípulos de Jesús. Pero número 3, para tener una salvación más profunda. Y esa salvación profunda implica que la gracia no es por obras, sino por la fe que le tenemos al Señor. Pero número 2 dice que esa gracia es el que convence al mundo, a los hombres del pecado. Pero número 3, esa gracia es la que otorgará el perdón de pecados. Amén. Ese perdón. Yo no puedo perdonar, ¿verdad? Claro que sí, el perdón que necesita la humanidad en estos tiempos. Vivimos tiempos difíciles. Si es que tú no pides perdón a Dios, no serás salvo. Amén. Entonces, como les digo, nosotros no tenemos quizá la capacidad de poder decir, tal y como el Señor lo dice, tus pecados son perdonados, pero sí, cuando venimos con un corazón sincero al Señor, el Señor es muy compasivo y el Señor nos va a ayudar a valorar este llamado de que Él nos haya escogido. Entonces regresamos con el hábito que tiene que practicar durante esta semana. Vamos con el hábito que tiene que practicar durante esta semana. Fernando, ¿cómo se llama el hábito? El hábito número 10 lleva como título: valora tu llamado y recibe su amor. El amor de Dios es lo más grande y lo más bonito que usted puede tener. Solo un amor tan grande y tan poderoso hizo que nuestro Dios mandara a su Hijo Jesús a morir por cada uno de nosotros, y como aprendimos en el tema de hoy, para salvarnos. Cristo en su misericordia vino a este mundo a perdonarnos, a sanar nuestras heridas, y la Biblia dice que en la cruz del Calvario llevando nuestras enfermedades. Y les lanzo una pregunta en esta tarde: si no fuera por Jesús, ¿dónde estarían ustedes? ¿Qué estuvieran haciendo? Recuerde que nuestra vida sin Jesús es una vida vacía, sin un propósito. Pasaríamos quizás días sin encontrar el valor de nuestras vidas, ni tampoco encontraríamos el sentido del llamado. Pero gracias a Dios que Él nos escogió, que Él nos llamó, y por lo tanto debemos entender, así como dice el hábito, entender cuánto valor guarda el llamado de Dios y cuánto valor tiene usted al ser escogido por Dios, y aprenda a recibir su amor. La acción del día. Responde con sinceridad estas preguntas y escribe las respuestas. ¿De dónde te sacó Dios? ¿Estabas viviendo en pecado y maldad? ¿Cómo podrías describir tu vida hace 5 años? ¿Estás viviendo ahora en una forma que glorifique a Dios? ¿Cuánto valoras el sacrificio que Jesús hizo al morir por ti? Haz estas preguntas y resuelve ahí en tu mente, en una hoja, y haz que esta acción se ponga en práctica en estos días, ¿no, Fernando? Amén. Y bueno, para concluir les podemos decir que
tú y yo. Ustedes y nosotros somos el resultado de haber escuchado la voz de nuestro Dios. Cuando uno se acuerda de dónde fue sacado, de dónde fue llamado, uno solamente le toca darle gracias a Dios porque Él nos eligió y fue Él quien nos escogió, tal y como la palabra lo dice en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios ha llamado a cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno tiene un llamado. No digas no. Más bien, acércate a Dios, ¿sí? Tal vez estás en pecado. Tal vez digas, no he pecado como este joven rico. He guardado todos tus mandamientos. Pero ¿sabes qué? El Señor dijo, haz algo. Vende todo lo que tienes y regala a los pobres. Entonces quizás hay algo que todavía nos obstaculiza cuando el Señor te llama y te elige. Usted dice, no, todavía hoy no, mañana quizá puede ser. No. Usted y yo somos el resultado del llamado de Dios. Si el Señor los llamó, les toca a ustedes aceptar esa oferta, ese regalo, la gracia de nuestro Dios. Vamos a orar ahí donde están los que nos están escuchando por la señal de Nueva Visión, también a nuestros hermanos del aplicativo. Únanse en unos momentitos de oración. Vamos a orar para que usted acepte ese llamado. Acepte el llamado del Señor y se sienta muy valorado porque el Señor les escogió. Fernando. Gracias, Señor Dios. Gracias, Padre amado, por tu presencia. Gracias por el tema del día de hoy, Señor. Gracias por hacernos acordar, Señor, en tu palabra, Señor Dios, que necesitamos de ti, que dependemos de ti, Señor, que sin ti nada somos, Señor. El hombre no puede salvarse por sí mismo. Él no puede jactarse de que él lo puede, sino que tú nos has dado una oportunidad para ser salvos por medio de esa fe que no tiene nada que ver con las obras que hagamos, sino que la hagamos de corazón, porque eso va a servir para que tu obra se afiance, siga adelante, Señor. Clamamos por aquel hermano, amigo que está escuchando la radio y que tal vez quiera entregar su vida a tus pies. Toque ese corazón, Señor, porque es el objetivo de ti para esta radio. Que muchas personas vengan a los pies de Cristo, te conozcan, Señor. Gracias por el tema, Señor. Gracias por ministrarnos, por hablarnos también a nuestros corazones, Señor, por medio de este devocional, de este reto, Señor, de 21 días. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por convencernos de que tú estás con nosotros y que nada nos va a faltar. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias por darnos una oportunidad para servirte, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gloria y honra, Señor. Gracias, Padre mío, por haber hecho que tu palabra, Señor, nos enseñe que somos escogidos y a nosotros nos toca dar una respuesta a ese llamado, valorar tu amor, tu misericordia para cada uno de nosotros. Muchos de nosotros quizás volteamos atrás, miramos atrás, nos desanimamos, pero hoy queremos que nuestro hermano, amigo que nos escucha recuerde que tú los has llamado, que tú los has elegido, los has escogido con un propósito, Señor, para este mundo, de ser luz, de ser sal, de llevar tu palabra a otros, Señor, que necesitan de ti. Y por lo tanto te damos las gracias por el tema de hoy, escogidos por Dios, pero el hábito que practiquen nuestros hermanos sea valorar ese llamado, aceptar ese llamado y recibir tu amor en sus corazones, en sus casas, en sus familias. Gracias te damos, Señor, y te damos la gloria diciendo solamente a ti que la gloria es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, Fernando. Gloria a Dios.